Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Me da mucho gusto poderles saludar en este viernes de enseñanza. Hoy el Señor nos permite estar reunidos por medio de esta transmisión para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Yo te invito a que elevemos una oración a Dios y le digamos al Señor: Padre eterno, te agradecemos porque tu gran bondad nos está dando vida en este día. Gracias, Señor, porque tenemos la dicha de estar reunidos como tu pueblo para poder aprender de tu palabra. Nuestro corazón día a día necesita de ti. Necesitamos conocer más, aprender más, saber más de tu palabra. Y solo tú nos puedes nutrir, solo tú nos puedes ayudar y nos puedes guiar en el conocimiento de tu verdad. Te pido, Señor, que tu sabiduría esté con cada uno de nosotros, pues anhelamos, Señor, saber que en medio de las dificultades eres tú quien guarda de tu pueblo, eres tú que guías nuestras vidas y nuestra fe descansa en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, amados hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra lección número 11. La lección de hoy se llama Dios revierte un exterminio. Y vamos a leer el consejo de la palabra del Señor. Y quiero que abras tu Biblia en el libro de Esther. Vamos a leer Esther capítulo 9, desde el versículo 20 hasta el versículo 26. Toma tu Biblia y leamos la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Esther capítulo 9, versículo 20 al 26. Lo puedes leer aquí en tu pantalla. Dice la palabra del Señor. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Gloria a Dios en su palabra. Así que, hermanos, la lección de este día tiene que ver con el pasaje que acabamos de leer en el libro de Esther. La situación cuando este enemigo, Amán, se levanta en contra del pueblo judío y pareciera que todo está destinado a morir, a perder, pero vemos cómo la gracia y la intervención divina siempre ayuda y protege a su pueblo. Y eso es lo que vamos a aprender en esta lección. Recordar que el Señor cuida de su pueblo por encima de toda manipulación del enemigo. Ni la manipulación ni la mentira del diablo pueden vencer a un pueblo que es obediente, humillado y fiel a Dios, hermanos. Esa es la verdad que aprenderemos en esta tarde. Por lo tanto, como objetivos tenemos, en primer lugar, comprender las diferentes formas que Dios usa para preservar a su pueblo. Segundo, confiar en el cuidado que el Señor tiene para con sus hijos. Y tercero, publicar el milagro divino de cuidado y liberación. Claro que sí, hermanos. Tenemos un Dios que salva, que libra, que ayuda a su pueblo. Y eso, hermanos, nos debe de dar sumo gozo en nuestro corazón.
Sin duda alguna, hermanos, enfrentaremos tiempos de incertidumbre. Y son en esos tiempos donde el creyente debe devolver la mirada a la historia bíblica para poder fortalecer la fe cuando estudiamos los milagros de protección que Dios ha realizado a través de los siglos, a través del tiempo, por su pueblo. La historia de Esther se desarrolla en medio de la diáspora del pueblo de Israel. El reino del norte había sido llevado cautivo por el rey de Asiria. Años después, el reino del sur también cayó en cautiverio ante Babilonia y muchos judíos fueron llevados hasta allá. Algunos de los judíos que habían sido llevados por Nabucodonosor probablemente pasaron a vivir a otras ciudades del imperio persa, como lo hizo también Mardoqueo. Es ahí, en esa ciudad, en la capital de ahora del reino de Medo y Persa, en Susa, una de las principales capitales del imperio, que estaba bajo el dominio del rey Asuero, es ahí donde se registra una de las historias más grandes de liberación de parte de Dios a su pueblo, pero también podemos observar un gran plan, una gran maquinación en contra del pueblo de Dios, pero nos gozamos, hermanos, en la gran intervención del Señor, liberando y protegiendo a su pueblo. Por eso vamos a ver que, en primer lugar, analicemos todos los aspectos respecto a cómo fue esa planeación para que el pueblo de Dios fuera exterminado. El origen de la maquinación fue el corazón resentido de un hombre que era malo, llamado Amán, hijo de Amedata Agageo. Algunos comentaristas coinciden que Amán pudo haber sido descendiente del pueblo de Amalek, el cual este pueblo ha sido considerado como uno de los enemigos del pueblo de Israel. Este plan para exterminar al pueblo nace a través de un corazón lleno de odio y resentimiento. En la Biblia podemos ver que fue Amán quien planeó la destrucción de Israel porque Mardoqueo no le rendía honor, aún y cuando el mismo rey Asuero lo había honrado. No quiso matarlo solo a él, sino que sabiendo cuál era la nacionalidad de Mardoqueo, Amán maquinó la destrucción de todos los judíos. Seguramente Amán conocía que Israel había derrotado antes a Amalek, y este era el momento de poder vengarse. Mardoqueo representaba la dignidad del pueblo de Dios. Mardoqueo, junto con el pueblo, eran fieles a los principios divinos, a pesar de estar muy lejos de su patria. La vida recta de Mardoqueo confrontaba la vida malvada y pecaminosa de Amán. Si algo podemos hablar de Amán, es que él era un personaje con tanto odio y resentimiento, y eso fue la semilla para iniciar ese plan diabólico de exterminar al pueblo de Dios. Qué difícil, hermanos, es enfrentar cuando una persona deja que sus emociones, que las situaciones del pasado siembren sus pensamientos y sus corazones y solamente piensen en el odio, en la venganza. Así era el corazón de Amán. Pero no solamente lo que había en el corazón de Amán desarrolló este plan de exterminio, también lo que era la mentira y manipulación. Podemos ver en la escritura que el tío de Esther, Mardoqueo, era una persona intachable. El testimonio de este judío era incuestionable. Ninguna acusación directa sobre él tendría fundamento. La única manera de acusarlo era por el camino de su fe y de la religión de sus padres. Amán manipuló al rey Asuero. Alimentando su ego, logró que sus maquinaciones fueran aprobadas y oficializadas. El argumento del perverso enemigo fue la aparente inconveniencia de la ley de Israel para los intereses del reino de Asuero. La ley del Señor estaba grabada en el corazón de su pueblo y por lo tanto en el corazón de Mardoqueo.
Los judíos piadosos bendecían con sus vidas y su fe la tierra donde ellos habitaban. Esa era parte de la bendición de Israel dada desde el tiempo de los patriarcas. Amán era un hombre perverso, malvado, oportunista, que buscaba sacar ventaja. Pero Mardoqueo era un hombre fiel a Dios, fiel a su ley, fiel a su palabra, y por lo tanto eso le estorbaba al malvado Amán. Solo mintiendo y manipulando al rey podría hacer valer sus argumentos y poder llevar a cabo sus planes. Esa era la estrategia del perverso enemigo. Y también, hermanos, quiero que aprendamos que es esa también la artimaña o la astucia que nuestro enemigo trata de actuar por medio de la mentira y la manipulación para que no avancemos. Este enemigo miente y manipula, haciendo creer que la ley del Señor estorba o daña a la sociedad. Las mentes distraídas darán crédito a tal engaño. De lo mismo que enfrentó Mardoqueo y su pueblo, hoy enfrentamos, iglesia, enemigos perversos que quieren sacar ventaja de sus posiciones y les estorba que haya gente que quiera vivir conforme a la voluntad de Dios, que quiera desarrollar su ética conforme a la voz de Dios. Y por lo tanto, el enemigo siempre utilizará la mentira y la manipulación. Pero un tercer aspecto para llevar a cabo este plan es sin duda que había una influencia, detrás de Amán había una influencia diabólica. Israel estaba en el exilio en el momento del plan de Amán, pero la profecía de restauración y salvación traía esperanza al pueblo. Aún a pesar de que ellos estaban cautivos, que ellos estaban perdidos, había una gran promesa. Y quiero que leas conmigo esta gran palabra que encontramos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 23. Toma tu Biblia, Jeremías capítulo 23, versículo 3 al versículo 7. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Esta palabra, hermanos, sin duda, era una esperanza en los tiempos tan difíciles que los judíos vivían en este momento de exilio, en ese momento en que ellos sufrían desterrados de su pueblo. Y el hecho de que Amán tratara de ese plan, aparentemente era Satanás tratando de obstaculizar esta gran promesa del plan de Dios de traer un heredero del trono de David, al Salvador, al ungido, al Redentor. Es ahí donde vemos el plan de Satanás. Sabía que habría un renuevo del linaje de David que vendría a reinar sobre Israel, sobre Judá, pero también traer salvación a toda la tierra. El regreso de los judíos a su tierra prometida y ser restaurados y que viniera el Mesías era algo que se tenía que cumplir. Habría salvación para toda la humanidad por medio del Mesías que nacería. Por eso, es indudable que los resultados del exterminio no solamente eran a corto, sino también a largo plazo. Amán sabía, debido a la influencia satánica, que los judíos serían exterminados a distancia de un año, pero también a la larga, así el Mesías no llegaría, puesto que su pueblo de origen tendría que ser destruido.
Es indudable que Satanás estaba alentando el corazón de Amán y sus aliados para exterminar al pueblo de Dios y así, a la larga, obstruir el plan de salvación. Siempre tendremos una lucha contra el enemigo de nuestras almas y ese es Satanás. Y en estos tiempos difíciles, hermanos, también podemos observar cómo Satanás se levanta con gente, con personas, con líderes, aún dentro de la política, de la cultura, de la sociedad, que detrás de ellos está toda esta influencia de demonios que quieren obstaculizar, que quieren detener el avance de la iglesia. Pero nosotros confiamos en la promesa de Cristo, ni las puertas del infierno podrán en contra de la iglesia. Así que hemos analizado el plan de exterminio de Amán, desde la perversidad de su corazón, desde el uso de la mentira y la manipulación, pero también la influencia satánica para que el pueblo del Señor fuera destruido. Pero ahora analicemos cuál fue el arma que sirvió para vencer este plan de exterminio. La Biblia nos enseña que la reina Esther pide a los judíos ayunar durante 3 días para buscar la ayuda divina, a fin de impedir la destrucción de su pueblo. A pesar de que en el libro de Esther no se habla, no encontramos la palabra Dios u oración, esto es una presuposición innata que los judíos se humillaron ante Dios, rogaron a Dios, oraron por medio del ayuno, por medio de la intercesión, para poder pedir ayuda a Dios en medio de esta situación. Así que una de las armas poderosas para vencer los planes del enemigo en contra de su pueblo fue el ayuno y la oración. El ayuno, hermanos, es una práctica que implica de abstenerse de probar alimentos. Esto era común para las religiones de los pueblos antiguos. Podemos analizar en el Antiguo Testamento en que se aplica el ayuno en varios contextos. Primero, el ayuno se realizaba al estar de duelo por los muertos o también como preparación para un ministerio. Vamos a ver algunos pasajes que nos ayuden a ver con claridad este uso del ayuno. Veamos en la palabra del Señor en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, versículo 28. Éxodo 34, 28. Dice la palabra del Señor: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan y bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aquí Moisés por 40 días ayunó, se abstuvo de alimentos por 40 días porque estaba preparando, estaba recibiendo las palabras de la ley del Señor. Otro ejemplo lo tenemos en el libro de Daniel. Vayamos a Daniel, capítulo 9, versículo 3. Lo tienes aquí en tu pantalla. Dice la palabra del Señor: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicia y ceniza. Una de las acciones que Daniel estaba haciendo para buscar el rostro del Señor no solamente era la oración, también el ayuno. Por lo tanto, el ayuno refleja sumisión a Dios. Y esto se ejecutaba de una forma individual como también colectiva. En el caso de Esther, manda que el pueblo esté ayunando. Encontramos en la Biblia diferentes pasajes que nos muestran que también todo el pueblo ayunaba. No hay duda de que el ayuno que proclamó la reina Esther era en una actitud doliente hacia Dios, de humillarse ante Dios. Y es seguro que ese ayuno lo acompañaron en esos días de la oración. Era una práctica común en estos casos acompañar el ayuno con salmos penitenciales, es decir, al orar con algunos salmos, era como si estuvieran orando al clamar estos salmos y acompañaban la oración con el ayuno. El propósito que era para ayunar,
que Esther pudiera obtener gracia delante del rey de Asuero para así poder interceder a favor de su pueblo. Y nosotros sabemos, hermanos, de acuerdo al pasaje de la Escritura, que esa oración tuvo respuesta. En segundo lugar, vemos que hubo siervos entendidos, como también hubo siervos dispuestos. Mardoqueo fue un israelita sabio y entendido en los tiempos de Dios para con su pueblo. Podemos ver que él fue un hombre fiel a su fe y a sus principios. Sagazmente fue Mardoqueo quien pidió a Esther ocultar su nacionalidad de origen. Al descubrir un complot contra el rey y la nación persa, fue Mardoqueo quien lo denunció y así pudo salvar la vida del monarca y del imperio. Aunque vivía en el exilio, en un país que le oprimía, Mardoqueo obró con justicia y lealtad. Cuando supo que los judíos estaban en peligro, Mardoqueo no tuvo temor de confrontar a su propia prima para hablar a favor de su pueblo ante el rey. Ante las reservas de la reina, ella fue desafiada con una poderosa declaración. Mardoqueo entendió que Esther era un instrumento de salvación para su pueblo en esa prueba y en ese tiempo. Y ella asumió su papel en el evento. De ahí esa expresión determinante: y si perezco, que perezca. Mardoqueo estaba consciente y les había mencionado: tal vez para eso Dios te ha puesto en este tiempo y en esta generación. Y amados hermanos, hoy las circunstancias difíciles que estamos enfrentando como iglesia, nos corresponde a nosotros enfrentarla. Y por eso Dios nos ha puesto en este tiempo, en esta generación. El Señor sabe de nuestro llamado y tenemos que tomar la valentía y tomar las armas espirituales para enfrentar los ataques del enemigo, no solo en nuestra vida personal, sino desde el enfoque de la iglesia. Los hijos de Dios deben de ser entendidos en los tiempos en los cuales viven. No ha de darse lugar a la distracción, hermanos, ni al ser egoístas, a fin de que los creyentes, cada uno de nosotros, ustedes y yo, podamos ser instrumentos útiles y eficientes en medio de una gran necesidad y lucha. Los cristianos no pueden andar sin rumbo fijo. Es necesario que cada uno asuma su lugar y su propósito en los tiempos en los cuales nos ha tocado vivir, y así poder cumplir con los planes de Dios. Tenemos siempre que avanzar. Y la historia de Esther y Mardoqueo nos muestra que el pueblo fue un pueblo obediente. La respuesta de las doncellas y del pueblo que sabía la necesidad fue de apoyo incondicional a esta causa. La convocatoria al ayuno fue aceptada con buena disposición. Todos ayudaron. El pueblo, aunque disperso por todo el imperio, se unió en un mismo sentido, en un mismo sentir, en un mismo espíritu de obediencia. Sin temor y con la confianza puesta en el Dios de su nación, ellos pudieron alcanzar la victoria. Así que, hermanos, tenemos 3 herramientas importantes para luchar en contra de los ataques del enemigo: ayuno y oración. Personas, segundo, que estén dispuestas a enfrentar los peligros, pero sobre todo, un pueblo obediente al Señor. Y por último, veamos, hermanos, cuál fue el enlace final de este plan malvado que no se llevó a cabo, porque Dios siempre interviene a favor de su pueblo. En el pasaje que leímos al principio, en Esther capítulo 9, a partir del versículo 20, pudimos leer y encontrar esta palabra que se llama Purim. Purim es una palabra en la lengua siria que significa piedras pequeñas, las cuales se usaban para echar suertes. Además, Purim, así se le llama la festividad anual que los judíos celebran, la cual conmemoran la providencia de la liberación de parte de Dios a favor de su pueblo en los tiempos de la reina Esther, gracias a Esther, gracias a Mardoqueo, mientras estaban bajo el dominio del imperio persa, durante el reinado del rey Asuero. Gracias a la intervención del Señor,
podemos ver que el enemigo fue expuesto y a la vez fue avergonzado. El plan, hermanos, que ayudó a través de la sabiduría de Dios para poder detener este plan, se debió gracias a un banquete que pidió la reina Esther. Previo al banquete que Esther preparó para Asuero y Amán, el rey, de manera providencial, aquí, hermanos, no es cuestión de casualidades, no es cuestión de, tuvo mucha suerte, no, era el plan de Dios. El rey encontró los registros del acto de lealtad y de valor que Mardoqueo realizó cuando él denunció un complot en contra del rey y en contra del reino. Este fue el principio del fin de Amán y de sus malévolos planes. Su arrogancia le había hecho perder el piso y pasó por la primera de todas las humillaciones que vendrían. El rey le pidió organizar todo para poder agradecer y honrar a Mardoqueo por su servicio al rey y al imperio. Aunque Amán pensaba que esos honores eran para él, realmente era Dios que estaba honrando la vida de Mardoqueo. Después Esther exhibió valerosamente quién era el verdadero adversario de su pueblo. Cuando el rey le preguntó sobre su petición, fue Esther quien expuso el peligro que no solamente su pueblo corría, sino también ella. Y por lo tanto la reina acusó directamente a Amán de encabezar el complot que amenazaba con exterminar a todo el pueblo judío. Al momento de ser confrontado y enjuiciado por su maldad, también salieron a la luz todos los planes de Amán contra Mardoqueo y los judíos. Todo lo que fue maquinado en lo oculto salió a la luz, y el perverso Amán murió de manera violenta y vergonzosa. Su casa pasó por el oprobio y sus secuaces corrieron la misma suerte. En Esther capítulo 7, versículo 10 podemos encontrar la muerte trágica de este hombre. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Esther capítulo 7, versículo 10. Y nos sorprendemos, hermanos, cómo el plan era de Amán en contra de Mardoqueo, el Señor lo volteó en contra de Amán. Dice la Escritura: colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y así se apaciguó la ira del rey. Esto me recuerda como el refrán que nuestros abuelos nos decían: el pez por su propia boca muere. Este hombre cayó en su propia trampa, en la trampa del dolor, de la amargura, del resentimiento, y ese fue su fin. Así que Dios dio la victoria, no por casualidad, fue Dios interviniendo. Por lo tanto, el pueblo de Dios fue salvado del exterminio. El edicto de Asuero ordenando el exterminio del pueblo judío, no podía ser abrogado, pero el rey dio toda la libertad de emitir otro decreto, en el cual iba a permitir a los judíos defenderse y matar a quienes estuvieran dispuestos a hacerles daño. Durante un año aproximadamente, la noticia corrió por todo el imperio. El pueblo pudo prepararse, cobrar ánimo, planear estrategias de defensa y ataque. Incluso algunas tradiciones afirman que hubo quienes se volvieron judíos para contar con la protección del nuevo edicto. El Señor, hermanos, siempre va a engrandecer a su pueblo. Y por lo tanto el exterminio fue revertido de una manera radical y milagrosa. Mardoqueo también fue engrandecido. Ni Amán en sus tiempos de apogeo contó con la autoridad e influencia que Mardoqueo después pudo tener en el reinado de Asuero. El plan de Dios era engrandecer a su pueblo aún en la dispersión, aún a pesar de que todavía estaban cautivos lejos de Jerusalén. De esta manera la nación conocería cuán grande es el amor y el poder de Dios. El Señor permitió que el enemigo maquinara el plan para exterminarlos. Ese plan para aniquilar a un hombre íntegro llamado Mardoqueo. Por lo tanto, esa situación de peligro Dios la permitió para que el pueblo pudiera reconocer que solo un milagro, un favor de Dios los podría salvar del exterminio. Esto se convirtió, hermanos,
en un testimonio del poder de Dios. Así las naciones podrían desear conocer al Dios de Israel. Esa situación difícil sirvió para que el nombre de Dios fuera glorificado en todo y por todo. Por lo tanto, es el Señor quien es celebrado. El día destinado para la destrucción del pueblo de Israel se convirtió en un día de fiesta nacional. Mardoqueo ordenó a los judíos celebrar cada año el milagro de la liberación de la muerte por las siguientes generaciones. Y hasta el día de hoy los judíos celebran la fiesta del Purim con mucho gozo y entusiasmo. Quienes no conocen la historia en la que el Señor revirtió el exterminio al que estaba condenada su nación, no pueden comprender la naturaleza de esta celebración. Para el mundo el evento es comparado con un carnaval, pero esto es equivocado. El Purim es una fiesta dedicada al Señor para celebrar su grandeza y agradecer su misericordia y la manera milagrosa en la que Dios libró a su pueblo de ser exterminado. Y esto, hermanos, debe de alentar a nuestro corazón saber de que Dios sigue librando, guardando y cuidando de su pueblo. Por eso, hermanos, el plan del enemigo a través de la historia de Israel y de la humanidad siempre ha sido raer de la tierra al pueblo de Dios. Como iglesia también hemos sufrido la persecución. La estrategia diabólica es hacer creer al mundo que los hijos de Dios son un peligro a los intereses de las demás naciones. No obstante, la historia comprueba que donde hay un pueblo santo, siempre habrá bendición y prosperidad. Al enemigo solo le queda la manipulación, la mentira, para llevar a cabo sus planes, que aunque en ocasiones parecen prosperar, son un medio para mover a la gente a que se humille ante el Señor y poderlo buscar en un ferviente ayuno y en un ferviente clamor. Para revertir el exterminio, Dios siempre usará hombres y mujeres entendidos de los tiempos, que no tengan miedo de confrontar el pecado y que sean capaces de alzar la voz para defender la causa de Dios. Cuando los hombres y mujeres santos se levantan, el Señor obra con poder, el milagro sucede y el enemigo es expuesto y avergonzado. Cuando Dios revierte el exterminio, es necesario publicar, dar testimonio del milagro, del poder de Dios, que su pueblo dé a conocer sus maravillas de tal manera que las demás personas y naciones conozcan que nuestro Dios es el Todopoderoso. Mis amados hermanos, hoy el Señor quiere que aprendamos que no importa las luchas que enfrentemos, las dificultades que atravesemos, tenemos que buscar a Dios, tenemos que ser obedientes, tenemos que esforzarnos hacia adelante y será Dios el que nos ayude, será Dios el que nos guarde y que en su poder nos salve. Te invito a que en esta noche puedas hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra que ha sido expuesta en esta tarde. Gracias por enseñarnos que aun a pesar de los grandes planes del enemigo para destruirnos, tú nos ayudas, tú nos guardas, tú nos liberas. Gracias, Señor, porque tu gracia, favor y majestad está obrando a favor de tu pueblo. A pesar de las crisis, de las luchas, de la oposición de Satanás, si nos humillamos y buscamos verdaderamente tu rostro, tú actuarás y nos ayudarás con tu gran poder. Bendice a tu pueblo en esta noche. Que al oír tu palabra, la fe crezca al saber que tú sigues teniendo cuidado de nosotros. Y todas esas pruebas que tú permites que enfrentemos, todo es para tu gloria, para afianzar nuestra fe y para que la gente a nuestro alrededor te conozca a ti y te glorifique a ti. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, amados hermanos, muchas gracias por conectarse en esta noche. Una disculpa por el cambio de horario del servicio, hermanos, tuvimos problemas en las cuestiones del equipo de cómputo, se me quemó la mezcladora, el componente eléctrico y no podía grabar y buscamos la forma, hermanos, cómo hacer la grabación y la edición y gracias a Dios, Dios nos está ayudando.
Pero esperamos, hermanos, la próxima semana, si Dios nos da vida, seguir, hermanos, enseñando de este hermoso expositor que se llama La Iglesia ante una crisis global. Sigamos orando, hermanos. Dios nos da vida. El día de mañana estaremos en Brasilar. Los niños recibirán su clase. Y el domingo, hermanos, les esperamos a nuestro servicio general a las 11 de la mañana en el templo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, hermanos. Ha sido un gusto poder estar con ustedes en esta noche. Bendiciones, Iglesia del Señor.